Descubre las 15 lecciones inspiradoras de estoicismo que transformarán tu vida cada día. Sofía se encontraba en el consultorio dental. Su corazón estaba un nudo. La risa de los niños jugando en la calle le recordaba la infancia de Diego, pero su mente estaba en otro lugar, atrapada entre sus sueños rotos y la realidad desalentadora de su trabajo. Se preguntaba si realmente podría darle a su hijo una vida digna, con tantas adversidades a su alrededor. Su jefa, con esa actitud despectiva, parecía disfrutar controlando cada detalle, cada pequeño éxito alcanzado por Sofía. Para ella, era más fácil robar sueños que construirlos. Mientras organizaba unos formularios en su computadora, revivió el instante en que su idea para un tratamiento innovador se desvaneció en el aire. El horror al darse cuenta de que su jefa la había despojado de su creativa valía. La indignación se mezclaba con la impotencia, y el recuerdo de la sonrisa esperanzadora de Diego la abrumaba aún más. ¿Qué pasaría si él se entera? ¿Qué le enseñaré?, pensó angustiada. En medio de su confusión, recordó un consejo de su abuelo, un filósofo estoico que había sobrevivido a muchas adversidades. Él decía: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Era el sufrimiento necesario? ¿Debía dejar que esta injusticia la aplastara? Estaba en un cruce, una encrucijada personal donde el miedo a perder su empleo se agitaba con la necesidad de defender su dignidad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Sofía respiró profundamente, sintiendo cómo el aire entrenaba su mente. La verdad era clara: si callaba, traicionaría no solo a sí misma, sino también a su hijo. Pero la idea de enfrentarse a su jefa la sumía en una ansiedad paralizante. Miraba los rostros de los pacientes, algunas sonrisas, otros rostros cansados y preocupados. ¿Era tan solo eso lo que quería dejar atrás? Se preguntó constantemente si realmente tenía la fuerza para resistir. Cada vez que pensaba en denunciar a su jefa, el miedo a las repercusiones sobre su trabajo y su sustento pesaba más que su deseo de justicia. Sentía las manos sudorosas y el estómago revuelto. No puedo perder mi empleo, murmuraba, atrapada en un ciclo de dudas. En su mente se gestaba una tormenta de emociones: desesperación, determinación y un profundo sentido de traición. Con un último arrebato de claridad, sentía que debía actuar. Pero, ¿cómo debía hacerlo? La lucha interna era intensa. En ese instante, mientras la luz del sol se filtraba a través de la ventana del consultorio, se dio cuenta de que su elección no solo afectaría su vida laboral, sino que definiría la capacidad de Diego para soñar y alcanzar sus metas. Sofía estaba cerca del precipicio, el momento decisivo se acercaba, y sus pensamientos se agitaban como un torbellino en su mente, preguntándose si podría sostener su integridad o si cedería ante la injusticia. El eco de las palabras de su abuelo resonaba en su alma: a veces las decisiones más difíciles son las que forjan nuestro verdadero yo. ¿Podría ella dar ese paso? La habitación se sentía pequeña y el aire, pesado. Sofía miró a su alrededor. Cada rincón de aquel consultorio representaba un fragmento de su vida laboral, y cada fragmento estaba plagado de recuerdos dolorosos. Su mente estaba inmersa en una batalla interna que la consumía lentamente. En ese momento decidió que ya no podía seguir postergando su decisión. La voz de su abuelo retumbaba insistentemente en su cabeza. El sufrimiento es opcional. Comenzó a plantearse un plan. Necesitaba evidencias concretas sobre cómo su jefa había manipulado sus ideas. Así, podría presentarlas de manera clara y firme. No se trataría de un ataque personal,
sino de una defensa de su profesionalismo. Sofía sabía que, para sacar adelante su ánimo y su dignidad, debía recurrir a su voluntad. Su hijo merecía crecer con un ejemplo de integridad, no con sombras de resignación. Sin embargo, el proceso sería complicado. Cada vez que pensaba en la posibilidad de enfrentarse a su jefa, la ansiedad la envolvía. No podía permitir que sus miedos la traicionaran. Necesitaba enfocarse y pensar estratégicamente. Volvió a mirar los rostros de sus pacientes, los que alguna vez habían dependido de su iniciativa y creatividad. Esos rostros le recordaban el verdadero objetivo de su vocación. Era un compromiso que había asumido con pasión, y eso valía la pena defenderlo. Esa noche, sentada frente a su computadora, comenzaron a fluir las ideas. La angustia se transformó en determinación, mientras redactaba cada punto sobre el tratamiento que había creado. Se dio cuenta de que tenía algo valioso que ofrecer, no solo a los pacientes, sino también a sí misma. Regresó a notar su valía y, con cada palabra, su confianza comenzaba a renacer. Al día siguiente, decidió que era el momento de actuar. Con el documento en la mano, el sudor en su frente era testigo de la presión que sentía, pero esta vez su determinación la mantenía firme. Por unos segundos, su corazón latió con más fuerza, casi como si pudiera sentir la energía de Diego apoyándola, a ese pequeño ser que la había inspirado a luchar por un futuro mejor. Antes de entrar a la oficina de su jefa, Sofía respiró hondo, incorporando la filosofía estoica que había abrazado en las últimas semanas. No se trataba de vencer a su jefa, sino de reafirmarse a sí misma. El significado de su lucha iba más allá de ella. Era una cuestión de ser verdadera consigo misma y con su hijo. Contó lentamente hasta 3 y, con un impulso que encontró en su interior, empujó la puerta del despacho. Las palabras parecían fluir, y comenzó a exponer su caso con claridad. Sin embargo, lo que encontró al otro lado no solo fue la resistencia habitual de su jefa, sino algo más sorprendente. La confrontación surgió y los argumentos se viraban en su contra, como si el espacio que antes creía seguro se transformara en un ring de boxeo. Las palabras de su jefa golpeaban como puños, desafiando la validez de su argumento. ¿Realmente crees que esto es relevante? Cada vez que presentas una idea, alguien más tiene que cargar con el peso de su éxito, dijo su jefa con desdén. Sofía sintió el frío recorriendo su espalda, pero al mismo tiempo un fuego interior creció. Estaba lista para demostrar su valía. ¿Cómo respondería esta vez? Las apuestas eran altas y el futuro de ella y de Diego pendía de un hilo. La balanza de su vida profesional estaba en juego. Mientras la tensión crecía, ella sabía que el momento decisivo estaba cerca. ¿Se mantendría firme ante la adversidad o se dejaría llevar por las palabras de la persona que intentaba derribarla? El silencio después de la embestida verbal de su jefa se tornó en un eco ensordecedor en la mente de Sofía. Cada palabra despectiva resonaba como un tambor que marcaba el compás de su miedo, pero también agudizaba su determinación. Había llegado hasta allí y no podía permitir que su confianza se desvaneciera. En un instante, recordó las horas de formación y dedicación que había invertido, la pasión que la había llevado a elegir esta carrera. Con la mirada fija en su jefa, decidió cambiar la dinámica de la conversación. Lo que pretendo no es buscar el reconocimiento, sino una manera de mejorar la calidad de atención que ofrecemos. Esta no es solo mi lucha, es la lucha de cada paciente que merece algo mejor. Sus palabras estaban reforzadas con una convicción que sorprendió incluso a su propio ser. Su jefa arqueó una ceja, como si el desafío que le presentaba la incomodara. ¿Y qué te hace pensar que tus ideas son las mejores? Siempre hay un precio por subestimar el trabajo de los que te rodean. El tono de su voz se tornó cortante, buscando romper la nueva calidez que había surgido en la sala. Sofía no flaqueó. En lugar de ello, sintió que el fuego que la había despertado se convertía en una llama controlada. No se trata de subestimar, sino de trabajar juntos. Cada idea que he presentado ha sido para mejorar, y creo que eso es lo que deberíamos priorizar.
Había transformado su ansiedad en argumentos sólidos y medidas prácticas. La conversación se tornó más intensa, y los minutos se desdibujaron en una danza de palabras afiladas. Mientras su jefa intentaba desestabilizarla, Sofía empleó su conocimiento previo y sus años de experiencia en la práctica. Comenzó a delinear sus propuestas con claridad, apoyándose en ejemplos de paciente y en estadísticas que había recopilado. Pero no se limitó a ello, compartió también sus fracasos, aquellos momentos que la habían hecho vulnerable y que, en cambio, le proporcionaron lecciones profundas. Y fue en ese instante de vulnerabilidad, al mencionar sus propios tropiezos, que la atmósfera en el despacho cambió. Un atisbo de sorpresa cruzó el rostro de su jefa. Tal vez nunca se había detenido a pensar que el valor no solo reside en lo que uno muestra, sino en la capacidad de proyectar la humanidad detrás de cada error. Esa vulnerabilidad era una forma de fuerza. La lluvia comenzaba a golpear el cristal de la ventana, acompañando su discurso con un suave tamborileo, como si el universo mismo aplaudiera su renacer. No estoy aquí solo para defender mi labor, sino para crear un espacio donde todos podamos crecer y ser mejores. Cada uno de nosotros tiene una voz, y cada voz cuenta. La verdadera fortaleza reside en la colaboración, no en la competencia. Su jefa pareció titubear, las palabras entrecortadas únicamente por el sonido de la tormenta. Sofía, al escuchar el silencio, se dio cuenta de que podría estar transformando el tenor de aquella discusión. Sin embargo, mientras su determinación la guiaba hacia un diálogo más productivo, la ansiedad volvió a asomarse. Lo que siempre había temido era que su esfuerzo fuera en vano, que aún así su jefa la ignorara por completo a pesar de su valentía. ¿Era posible que su lucha fuera un esfuerzo perdido? La idea de volver al punto de partida la aterraba. Aún así, se aferró a su convicción y su impulso por ser un ejemplo para Diego. No era solo su carrera en juego, sino un futuro que merecía ser construido sobre la base de la autenticidad y el respeto. Sofía notó que había dado un paso importante, pero el desenlace seguía siendo incierto. ¿Lograría que su jefa entendiera sus puntos? ¿O tendría que enfrentarse a un nuevo nivel de desafío en su batalla por el reconocimiento y la dignidad en su profesión? La tensión en el aire se palpaba, el momento crucial se acercaba. ¿Qué vendría después? El aire se volvió pesado en el despacho, y Sofía sintió un giro en su estómago. Su jefa demoró en responder, contemplando las palabras de Sofía, como si cada sílaba tuviera su propio peso. La tormenta externa parecía reflejar su propio tumulto interno. Sin embargo, el silencio pronto se rompió. Te valoro más de lo que crees. Tu pasión es contagiosa, dijo su jefa, pero el tono de su voz denotaba una resistencia subyacente. Sofía, sin embargo, no se dejó llevar por la suavidad aparente. La batalla por su reconocimiento no podía basarse únicamente en elogios. Valorar mi pasión es un primer paso, pero quiero que actúen sobre ello. Mis propuestas no son meras sugerencias, son una necesidad. Cada día veo a pacientes que podrían recibir una mejor atención. Insistió, sintiendo que su confianza se reforzaba en cada palabra. El intercambio había absorbido toda su energía. Su voz resonaba con una claridad que la sorprendía a ella misma. Era como si cada fracaso y triunfo acumulado a lo largo de los años la hubieran llevado a este momento de revelación. Con una nueva resolución, se atrevió a apuntar a la raíz del problema, sugiriendo que la cultura laboral necesitaba un cambio. No podemos seguir priorizando la jerarquía por encima de la empatía, declaró con los ojos fijos en su jefa, buscando que aquellas palabras penetraran en su conciencia. Se sentó erguida, con la mente alerta y el corazón palpitante. La conversación había evolucionado no solo hacia un diálogo sobre mejoras, sino en un terreno en el que Sofía se reconocía a sí misma como agente de cambio. Era el momento de demostrar que tenía la fortaleza necesaria para desafiar las estructuras que la habían mantenido en la sombra. Pero, ¿cómo proceder si la negativa persistía? Una parte de ella temía que la jefa tomara aquel impulso como agravio. Sin embargo,
La idea de doblegarse no entraba en su plan. Se enfrentaba a un dilema. Debía hallar el equilibrio entre la defensa de su visión y mantener una relación profesional respetuosa. Recorría un camino poco explorado entre la sinceridad brutal y la diplomacia inteligente, y en ese proceso, reconoció el poder de su propia voz. Cuando su jefa se giró para cerrar una carpeta, sintió la oportunidad de redondear su proposición. Si queremos mejorar, una reunión con los demás miembros del equipo podría aportar ideas valiosas. Que escuchen también a nuestras enfermeras y técnicos. Ellos tienen por lo menos la misma experiencia cercana con los pacientes que yo, sugirió. La variación en su enfoque la llenó de esperanza, ya que veía el potencial de un diálogo abierto donde las ideas brotaran en libertad, casi como un sistema nervioso activo. La mirada de su jefa pasó de la indiferencia inicial a un atisbo de consideración. Podría ser interesante, pero sabes que cambiar la cultura no es tarea sencilla. Tendremos que trabajar en esto juntas, admitió, revelando un cambio en su postura que Sofía no había anticipado. Sin embargo, no podía dejar que la inercia del momento la hiciera bajar la guardia. Internamente, se preparó para un posible retroceso, porque sabía que cada paso adelante podía estar seguido de 2 hacia atrás. Estoy dispuesta a trabajar juntas, pero no quiero que esto se quede en palabras vacías. Debo estar segura de que caminaremos hacia el verdadero cambio, replicó, asegurando que su voz no se desvaneciera. La lluvia ya había cesado, dejando un silencio casi reverente, como si la naturaleza estuviera esperando una resolución. Sofía sintió que había hallado un nuevo nivel de fortaleza dentro de ella. Un tipo de fortaleza que no dependía del reconocimiento externo, sino de la convicción de hacer lo correcto. Pero la verdad pesaba en su pecho. La batalla no estaba ganada. Mientras su jefa tomaba nota de sus palabras e insinuaba la posibilidad de una nueva reunión, Sofía comprendió que se encontraba en una encrucijada. ¿Qué pasaría si ese intento por cambiar las cosas se transformaba en una lucha más monumental? La sola idea de que el giro a favor fuera temporal, o que su esfuerzo quedara nuevamente relegado, la llenaba de inquietud. La desconfianza cobró vida en su mente. Era el momento de decidir si mantener el rumbo acordado o si, al contrario, confrontar de una vez la cultura que había permanecido inmutable durante tanto tiempo. Lo que era claro, sin embargo, era que el viaje apenas comenzaba. Nuevos dilemas aguardaban en la puerta, cada uno con el potencial de redefinir no solo su carrera, sino quién era realmente Sofía. Sofía se retiró del despacho sintiéndose como si hubiera escalado una montaña. Pero el aire fresco en el pasillo no aliviaba el peso de la incertidumbre. Cada paso resonaba con la lucha interna que enfrentaba. La conversación había abierto una grieta en la estructura rígida que había limitado su expresión, y ahora se preguntaba si tendría el coraje para seguir explorándola. La idea de convocar una reunión del equipo la entusiasmaba y aterrorizaba al mismo tiempo. Sabía que reunir a colegas, enfermeras y técnicos expondría la fatiga acumulada de una vida de trabajo sin cambios sustanciales. Allí, en la penumbra de su oficina, el miedo a la confrontación chocaba con una chispa de esperanza. ¿Sería este su momento de brillar, o una invitación al fracaso? Mientras reflexionaba, su mente se llenó de recuerdos que carcomían su confianza. En el pasado, había presentado propuestas y soluciones, solo para ser desechadas por la tradicionalista visión de la jerarquía. Pero esta vez sentía que su voz se había elevado más allá del eco de la incertidumbre. Había un nuevo propósito en sus palabras, y la idea de un equipo colaborativo era el motor que podía impulsar sus aspiraciones. A medida que el día avanzaba, Sofía comenzó a planear cómo estructurar esta reunión. Necesitaba un enfoque claro, uno que no solo involucrara a sus colegas, sino que los invitara a ser partícipes del cambio. Esa sensación de responsabilidad la llevó a redactar un esquema con los puntos a tratar. Sabía que no podía simplemente presentar sus ideas. Tendría que evidenciar la necesidad del cambio desde una perspectiva colectiva. Las horas se desvanecieron rápidamente, y cuando finalmente salió de la oficina, la bañaron luces de un atardecer suave.
La transición del día a la noche parecía reflejar su propia metamorfosis. Era un proceso, y aunque anhelaba que el cambio ocurriera de inmediato, era consciente de que el crecimiento personal que estaba experimentando no podía ser apresurado. Durante la semana siguiente, tuvo diversas conversaciones informales con sus colegas. 90% de las veces, sus comentarios eran bien recibidos. Se sentía ofreciéndoles una luz esperanzadora, mostrándoles que el cambio era posible si todos se unían. Como abejas en una colmena, cada aportación construía una visión conjunta de mejora. Sin embargo, también captó la resistencia en algunos rostros. La vieja guardia, los que se aferraban a la forma de hacer las cosas, seguían escépticos. A medida que se acercaba la fecha de la reunión, la presión acumulada cobraba fuerza. Sofía se sentía dividida entre la expectativa y el miedo de perderlo todo. ¿Y si sus esfuerzos no llevaban a nada? La ansiedad comenzó a manifestarse en insomnio y en momentos de vacío emocional que plagaban sus días. Apretaba los dientes cada vez que enfrentaba momentos de duda y, en ocasiones, se preguntaba si realmente había tomado la decisión correcta. Finalmente, el día de la reunión llegó. Sofía entró en el salón. Su corazón latía con fuerza mientras la sala se llenaba de miradas indiferentes y curiosas. Esta es nuestra oportunidad, pensó, recordando cada abrazo de apoyo y cada sonrisa que le habían regalado. Con su mano firme en la carpeta que contenía sus notas, se plantó detrás de la mesa. Al iniciar la presentación su voz tembló brevemente, pero pronto se estabilizó. A medida que exponía su visión, notó cómo algunos colegas empezaban a inclinarse hacia adelante, receptivos. Decidió animarse y recitar los nombres de cada uno de los presentes, enfatizando su valor. Les hizo ver que juntos podían hacer frente a los desafíos que habían permanecido ocultos tanto tiempo. Sin embargo, cuando presentó la primera propuesta concreta, una figura familiar se alzó del fondo. Su jefa. La mirada de la mujer provocó que el aire en la sala se volviera denso nuevamente. ¿Acaso esta es solo otra idea idealista? Comenzó, un tono escéptico en su voz. Sofía sintió la tensión crecer, pero este era su momento. La confrontación la obligó a centrar su energía en el desafío inminente. A medida que se desenvolvía la conversación, una pregunta se alzó en su mente. ¿Era capaz de manejar esta resistencia y convertirla en una oportunidad? La sala se llenó de murmullos mientras sus colegas intercambiaban miradas. Sofía respiró profundamente. La incertidumbre ahora era un compañero habitual. Este es solo el comienzo, pensó, con la certeza creciente de que lo más difícil todavía estaba por venir. La frase de su jefa se convirtió en un eco inquietante en la mente de Sofía. La incredulidad de su superior surgía en un momento crucial, y más que un ataque personal, sentía que cuestionaba sus decisiones y su valor como líder. Pero en lugar de evitar el conflicto, decidió enfrentarlo. Aquella lucha no solo sería por sus propuestas, sino también por su esencia como profesional. No son ideas idealistas, respondió con firmeza, su voz ahora resonando en la sala. Son pasos concretos hacia un cambio necesario. Todos aquí hemos experimentado la frustración de un sistema estancado. ¿No sería mejor aunar nuestros esfuerzos y buscar soluciones juntos? Su mirada se mantuvo firme al mirar a su jefa, recuperando un sentido de control que creía haber perdido. La respuesta en el rostro de su superior fue un leve fruncido, indicativo del desafío que estaba por delante. Sofía supo en ese momento que, sin importar el resultado, acababa de dar un paso hacia su crecimiento personal. El murmullo en la sala comenzó a aumentar. Algunos colegas, hasta ahora pasivos, se mostraron interesados. Notó a Javier, un técnico que había estado atravesando momentos difíciles debido a la sobrecarga de trabajo. Se inclinaba hacia adelante, y sus ojos reflejaban una chispa que Sofía decidió capitalizar. Javier, ¿qué piensas sobre esta propuesta? Tu experiencia podría ser crucial para su desarrollo. Con esa sencilla invitación, el ambiente empezó a cambiar. Sofía estaba comenzando a convertir su vulnerabilidad en una fortaleza colectiva.
El silencio se volvió un espacio donde podían surgir opiniones diferentes. Ella se sintió invadida por un torrente de energía que la llenaba de determinación. Javier se puso de pie. Y lo que una vez fue una voz temerosa encontró fuerza al compartir sus propias frustraciones con el actual sistema. Creo que todos sentimos que nuestras ideas son ignoradas. Quizás esta reunión es la oportunidad para sacarlas a la luz, explicó. Sofía se sintió impulsada por sus palabras. La sala comenzaba a moverse, empezando a forjar una conexión que había estado ausente. El diálogo fluía. Mientras otros se unían al debate, Sofía se daba cuenta de que la auténtica batalla no era solo contra la resistencia de su jefa, sino también contra los propios miedos que habían limitado su voz durante tanto tiempo. La inseguridad y la presión se convertían en motor para avanzar. La presentación continuó. Y cada vez que una resolución se planteaba, el grupo se sentía más unido. Sin embargo, la mirada de su jefa no desapareció. Entre las intervenciones, notó que aún se mantenía escéptica, lo que inyectaba un grado de tensión que podía ser palpable. Sofía se preguntó si había más en juego que el simple hecho de presentar ideas. ¿Era ese un reto personal que iba más allá del ámbito profesional? Enfrentar sus propios límites implicaba también aceptar que lo que estaba trabajando no solo significaba cambiar un entorno, sino cambiar la percepción que tenía de sí misma como agente de cambio. La balanza entre el miedo y la esperanza estaba en un delicado equilibrio. La reunión se extendió más allá del tiempo estipulado, pero las discusiones se tornaron productivas. Sofía sentía que había comenzado a construir un vínculo colaborativo que tanto anhelaba, pese a la resistencia. Se dio cuenta de que su autenticidad era su mayor herramienta. Al compartir su experiencia, lograba despertar la empatía y el deseo de cambio en quienes la rodeaban. Al finalizar, su jefa, aunque aún no convencida, expresó que estaba dispuesta a revisar las propuestas. Fue un pequeño paso, pero suficiente para que Sofía dejara de lado la ansiedad. La sensación de haber sido escuchada representaba ganar una batalla que había empezado no solo con su equipo, sino también en su interior. Cuando finalmente abandonó la sala, las luces del atardecer se reflejaron en sus pensamientos. No era solo el ofrecimiento de una nueva perspectiva profesional lo que llevaba consigo. Era un compromiso renovado consigo misma. Sin embargo, un nuevo reto la esperaba. La inevitable crítica de su jefa sería solo el inicio de otra confrontación. ¿Qué dirección tomaría su viaje ahora que había comenzado a vislumbrar su propio potencial? La incertidumbre se cernía sobre ella, y comprendía que el cambio verdadero, a menudo era sembrado en un terreno de resistencia. Así, con el coraje como estandarte, se aventuró a redefinir su camino, sabiendo que todavía quedaban muchas lecciones por aprender en esta travesía de autodescubrimiento. Sofía caminó hacia su escritorio, cada paso resonando con la mezcla de satisfacción y ansiedad que aún latía en su pecho. La reunión había sido un punto de inflexión, pero sabía que esa victoria era solo temporal. La crítica de su jefa planeaba sobre su mente como una tormenta inminente. La sola idea de la confrontación la llenaba de nervios, y comprendió que eso no podía ser una barrera más en su camino. Al sentarse, decidió que no podía permitirse caer en el juego del miedo. Inspirada por la calidez de la colaboración que había experimentado, comenzó a anotar en un cuaderno las ideas que había recopilado. Escribir se había convertido en su vía de escape, su espacio de reflexión. Las palabras fluían con claridad, y cada idea que anotaba la hacía sentir más segura de su propósito. Mientras recopilaba las sugerencias, recordó una de las intervenciones más poderosas de la reunión, la voz de Javier resonando con franqueza. En su mente, ese eco la instaba a vencer su propio temor. Reflexionó sobre la necesidad de mantenerse auténtica en el proceso, buscando la congruencia entre sus palabras y sus acciones. También había reconocido que en la diversidad de pensamientos se escondía la verdadera fuerza del equipo. Estaba lista para empoderar a otros, pero ello requeriría una introspección profunda. Con un nuevo desafío en mente,
Sofía se propuso una tarea. Cada vez que se sintiera abrumada por la presión o la crítica, escribiría 3 cosas que había hecho bien a lo largo del día. Este ejercicio, pensó, no solo fortalecería su autoestima, sino que también la prepararía emocionalmente para la próxima confrontación. La idea era un manual personal de valentía, un recordatorio constante de que su capacidad superaba sus miedos. A medida que pasaban los días, su confianza comenzó a crecer. Se dedicó a hablar con su equipo, promoviendo un ambiente donde todos se sintieran habilitados para expresar sus ideas. Las reuniones se convirtieron en plataformas creativas, donde cada contribución era valiosa. Sin embargo, su jefa continuaba en su papel de escéptica, desviando la atención cuando los planes de Sofía ganaban popularidad. Esto no la desanimaba, al contrario, la desafiaba a ser aún más estratégica en su enfoque. Así fue como decidió organizar una presentación más formal, donde no solo expusiera sus ideas sino que también alcanzara a aquellos que aún dudaban. Nadie debía sentirse excluido. Esa era la esencia de su propuesta inicial. Se preparó meticulosamente, ensayando su discurso con calma y un toque de determinación. Soportaría las críticas, pero también mostraría la fuerza de su visión. El día de la presentación se sentía tensa, como si el tiempo se hubiese detenido. En su mente, Sofía revisó su plan, los puntos clave que quería destacar, y cómo iba a responder a las objeciones. El desafío era, nuevamente, no solo defender su propuesta, sino establecer un diálogo genuino, uno que rompiera las barreras que su jefa había levantado. Al entrar en la sala el aire estaba cargado de expectativa. Sofía sintió una mezcla de adrenalina y calma. Estaba lista. Sin embargo, antes de comenzar, una pequeña parte de ella se preguntó nuevamente si había tomado el camino correcto. El eco de la inseguridad la acompañaba, aún presente. Pero en ese instante se recordó a sí misma que este viaje consistía en conquistar esos dilemas internos. Con la mano firme en el puntero, sus ojos recorrieron el salón. Hoy no solo me presentaré ante ustedes, sino que compartiré un camino hacia la colaboración efectiva. Comenzó, sintiendo que la seguridad crecía en su voz junto con sus convicciones. Empezó a exponer sus ideas, pero en el fondo, enfrentarse a su jefa la seguía reteniendo. La sensación de estar en un ring de boxeo, lista para recibir un golpe, la hizo dudar. ¿Qué respuesta recibiría? Mientras comenzaba su presentación, una sola pregunta atravesó su mente. ¿Podría finalmente materializar su potencial y reafirmar su voz en este escenario? Al concluir, se enfrentó a su jefa, aguardando la respuesta que definiría no solo su propuesta, sino su lugar en esa organización. La tensión era palpable. El momento de la verdad había llegado, y Sofía supo que en la respuesta que vendría, encontraría un nuevo desafío o la oportunidad de crecer aún más. La sala permanecía en silencio tras la última palabra de Sofía. Los rostros de sus compañeros reflejaban una mezcla de interés y sorpresa. Sin embargo, el semblante de su jefa, María, era el que más inquietud le provocaba. La tensión se podía cortar con un cuchillo. En ese momento su jefa tomó la palabra, y mientras lo hacía, cada palabra se desgastaba bajo el peso de su mirada crítica. Interesantes puntos, Sofía. Pero tengo mis dudas sobre la viabilidad de tus propuestas. La voz de María era firme, casi como un martillo golpeando el yunque. Sofía sintió que el sudor frío comenzaba a brotar en su frente. Fue en ese instante, ante la mirada inquisitiva de sus compañeros, que sintió que todo lo que había trabajado hasta ahora pendía de un hilo. Sabía que debía responder, no solo por su proyecto, sino por lo que representaba su crecimiento personal. Esa conversación no era solo profesional, sino también un diálogo consigo misma. Respiró hondo, un ejercicio que había practicado en sus momentos de duda. Entiendo tus reservas, María, comenzó, su voz templada por la confianza que había construido. Pero creo firmemente que nuestras ideas deben evolucionar con un enfoque más colaborativo. Los resultados iniciales pueden no ser visibles de inmediato, pero el potencial es innegable. Las palabras fluyeron desde un lugar más profundo que la mera retórica.
Se sentía conectada a las experiencias que habían moldeado su camino. Ese enfoque no solo transformaba su perspectiva, sino que apuntaba a transformar el ambiente laboral que todos compartían. La jefa la observaba, y Sofía sintió que, a pesar de la resistencia, ese momento se estaba convirtiendo en un punto de inflexión. Primero deberías probar tus métodos en un proyecto menor antes de comprometer a la empresa a este nuevo enfoque, replicó María, mostrando que la confianza en su éxito aún era un terreno movedizo. Sofía tomó un momento para reflexionar. ¿Cuánto tiempo y recursos podría perder su equipo si se doblegaba ante las dudas de María? ¿Era el camino correcto en estas circunstancias? La balanza entre conformarse y luchar se inclinaba hacia la lucha. Propongo que coloquemos mis ideas a prueba en un proyecto específico, un experimento controlado. Esto nos permitirá evaluar los resultados y replantear estrategias sin poner en riesgo los procesos existentes, sugirió, tratando de enmarcar su propuesta de manera que incluyera a su jefa, invitándola al diálogo en lugar de confrontarla. María la miró fijamente, evaluando. Sofía sintió que el tiempo se detenía nuevamente. En su interior, una chispa de esperanza comenzó a crecer. Sus compañeros la apoyaban con gestos sutiles, y eso la empoderaba. De acuerdo, pero espero que cumplas con todas las expectativas. Este equipo no puede permitirse fracasos, dijo María, con una sonrisa que carecía de calidez. Aún así, la aceptación se sentía como una victoria parcial, agradecida, pero consciente de que la lucha estaba lejos de terminar. Sofía salió de la sala con un nuevo peso en su corazón. Había logrado un cambio, pero no tendría sentido si no podía mantener y desarrollar su visión de manera eficaz. La presión estaba en sus manos. Días después, se sumergió en la planificación del proyecto piloto. Con cada paso, se comprometía más con el objetivo, escribiendo estrategias y artículos que luego aplicaría en su equipo. No solo estaba liderando a otros, sino que estaba abordando su propio miedo a la crítica, usando cada acción como un ladrillo en la construcción de su confianza. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha de inicio, las dudas internas comenzaron a incrementarse. La presión de cumplir con las expectativas se intensificaba, y el eco de las palabras de María la perseguía. Una tarde, mientras repasaba el plan, se encontró paralizada por la incertidumbre. ¿Y si fracasaba? En ese momento de vulnerabilidad, recordó el ejercicio que había comenzado semanas atrás. Anotar lo que había hecho bien la había ayudado a cultivarse emocionalmente, y decidió recurrir a ello. Pero esta vez, no solo escribiría logros, también incluiría sus aprendizajes y retos. Esa práctica no sería solo un indicador de su capacidad, sino un mecanismo de autoempoderamiento. Con esa claridad mental, sintió que estaba forjando un camino hacia un nuevo desafío. Aquello no solo era una prueba profesional, sino una afirmación personal de que podía elevarse por encima del miedo y la duda. Mientras escribía, la ventana iluminaba su rostro, proyectando un significativo rayo de luz. Pero sobre todo, el eco de la inseguridad seguía presente, susurrando en su mente. Aún quedaba un último obstáculo: demostrar que podía transformar el ambiente laboral, fortalecer la colaboración y por fin defender su voz. ¿Sería capaz de mantener la determinación hasta el final? El comienzo del proyecto se acercaba y con él, la incertidumbre seguiría acechando. En su mente latía nuevamente una pregunta: ¿podría superar el temor que la había mantenido en la sombra durante tanto tiempo? Esta vez, el reto se volvía más personal. El verdadero desafío consistía en confrontar no solo a su entorno, sino también a sí misma. Sofía se despertó temprano. El resplandor de la mañana se filtraba por la ventana, y el aire fresco parecía infundirle energía. Sin embargo, su mente seguía atrapada en la vorágine de pensamientos que la enfocaban en la fecha de inicio del proyecto. Consciente de que cada día era crucial, se dispuso a organizar sus ideas y puntuarlas de manera que no solo fueran palabras sobre una hoja, sino un conjunto de acciones que reflejaran su crecimiento y determinación.
Al llegar a la oficina, la tensión en el ambiente era palpable. Sus compañeros, a quienes había involucrado en su visión, la observaban con expectativas renovadas. Sofía sintió una mezcla de adrenalina y temor, pero estaba decidida a canalizar esas emociones hacia algo productivo. Sabía que esta era su oportunidad para mostrar no solo su capacidad como líder, sino también su evolución como persona. Mientras se preparaba para la reunión de planificación, se dio cuenta de que su enfoque inicial había sido táctico, pero que necesitaba una nueva manera de conectar con su equipo. Cada uno de ellos tenía ansiedad sobre el nuevo enfoque, y la incertidumbre podría ser un obstáculo tangible. Por eso, decidió que la transparencia debía ser el eje central de esa conversación. Quiero compartir con ustedes no solo el plan, sino también lo que implica para mí y para cada uno de ustedes, comenzó, haciendo una pausa para captar la atención de todos. Sé que esto puede parecer arriesgado. Sin embargo, quiero que veamos esta experiencia como un camino que recorreremos juntos. No se trata solo de un proyecto, se trata de nuestro crecimiento colectivo. Al compartir su vulnerabilidad, estaba construyendo un puente emocional que no solo alentaba a su equipo, sino que también fortalecía su propia confianza. A medida que la reunión avanzaba y los comentarios empezaron a fluir, Sofía notó un cambio en la dinámica del grupo. Ya no eran solo sus ideas, ahora también eran parte del proceso. Las voces de sus compañeros soportaban las cargas de la incertidumbre. Sin embargo, la sombra de las palabras de María aún se cernía sobre ella. Días después, durante una revisión con su jefa, una batería de preguntas severas le recordó la presión que sentía. ¿Puedes explicarme cómo planeas medir el éxito de estas estrategias, Sofía? La voz de María resonaba con una firmeza que podía hacer tambalear incluso a los más seguros. Estoy creando un sistema de evaluación que nos permitirá entender no solo el impacto inmediato, sino también las áreas que requerirán ajustes. Mi intención es mantener la flexibilidad en nuestro enfoque, respondió, sintiendo que cada palabra la fortalecía. Sin embargo, al salir de la oficina sintió que las dudas volvían a acecharla. Caminando por el pasillo, se encontró con el compañero que había estado más escéptico desde el principio. Sofía, he estado pensando, ¿y si esto sale mal? ¿Y si nos quedamos con más problemas que soluciones? La pregunta resonó en ella como un tambor en su mente. Entiendo tus preocupaciones, respondió intentando no sonar defensiva. Pero lo que hace este cambio diferente es que no estamos solos en esto. Cada uno de nosotros tendrá voz, y esas voces contarán para construir algo mejor. No estamos solo asumiendo riesgos, estamos aprendiendo a afrontarlos juntos. A medida que hablaba, Sofía se dio cuenta de que cada oposición era una revelación. Era una oportunidad para fortalecer su rumbo. Comenzó a registrar no solo sus aciertos, sino cada una de esas preocupaciones como peldaños hacia su propia confianza. Los días continuaron, y la fecha del pilotaje se acercaba rápidamente. La noche previa, se vio inmersa en sus notas, recordando todas las lecciones extraídas a lo largo del camino. La incertidumbre seguía pulsando en su interior, pero esta vez no estaba sola. Había aprendido a apoyarse en ese círculo de crecimiento mutuo. A primera hora de la mañana, cuando el reloj marcó horas antes del inicio, sintió que el peso de la responsabilidad la llevó a la ventana. Mirando afuera, se reflejó en la luz del sol, sintiendo que hacer frente a esta verdad era su misión. La capacidad de compartir, liderar y aprender al mismo tiempo. Pero la presión que llevaba bajo la piel era indiscutible. ¿Podría realmente construir el orgullo de su equipo y su confianza en sus propias habilidades sin perderse en el camino? A medida que los minutos se contaban, una nueva pregunta la atormentaba. ¿Estaba preparada para afrontar la mirada crítica de su propia conciencia y la de aquellos que la rodeaban? La frontera entre el éxito y la desilusión era un precipicio inquietante que comenzaba a parecer más cercano que nunca. Cuando Sofía cruzó el umbral de su consultorio, sintió que sus pasos se transformaban en un simbolismo vibrante de cambio.
El pilotaje del nuevo enfoque comenzaba, y con cada sonrisa de equipo que se cruzaba, sentía el apoyo resonando en su interior. El temor, aunque presente, se había convertido en una herramienta más, en lugar de un obstáculo infranqueable. Al iniciar el proyecto, se concentró en destacar la importancia de la colaboración. Hoy no somos solo un grupo de profesionales, somos un equipo que busca mejorar la vida de nuestros pacientes, expresó Sofía. Sus palabras habían adquirido un peso significativo. Con cada implementación la tensión inicial se disipó, transformándose en un espacio donde la creatividad fluía. Las semanas pasaron, y la evaluación de los resultados reveló un impacto positivo que desbordó las expectativas. No solo mejoraron los índices de satisfacción del paciente, sino que el ambiente laboral comenzó a entusiasmarse. Sofía lideró discusiones donde cada miembro podía aportar, reforzando su deseo de que todos tuvieran voz en ese nuevo camino hacia adelante. Las ideas que antes solían ser ignoradas ahora eran vitales para el proceso. Sin embargo, el verdadero clímax para Sofía llegó en la presentación de los primeros resultados ante el comité directivo, incluido su jefe, María. A medida que exponía los logros alcanzados de una manera clara y específica, su confianza se consolidaba. Los gráficos mostraban una mejoría palpable, y testimonios confirmaban el cambio radical en la atención al paciente. Las cifras hablaban por sí solas. El eco de su voz atrajo la atención y la admiración de aquellos que alguna vez habían dudado de su potencial. Cuando finalizó su presentación, un silencio momentáneo envolvió la sala. Esa voz de dudas que tantas veces había temido se desvanecía. María, visiblemente impresionada, rompió el silencio. Hemos visto resultados, Sofía. Se han logrado avances sin precedentes. Quizás sea hora de reconsiderar cómo trabajamos en equipo. Aquellas palabras la llenaron de una profunda satisfacción. Sofía sonrió con humildad. El reconocimiento valía más que cualquier otro triunfo. Había dejado de ser la mujer atrapada en su dolor y en la sombra del desdén. Ahora era una líder verdadera. Una madre que había demostrado a su hijo que la lucha por sus valores, por su dignidad, valía cada esfuerzo. El círculo de apoyo que había cultivado enriqueció no solo su vida profesional, sino que también la había marcado de manera indeleble a nivel personal. Con un reconocimiento formal y el respeto renovado de sus colegas, se sintió agradecida por cada reto superado. Esa transformación, impulsada por el coraje y la autenticidad, la había forjado en la profesional que ahora era. Su viaje no solo se celebraba en cifras, sino en el ambiente profundamente humano que había cultivado en el consultorio. Al regresar a casa, se encontró con Diego, quien la abrazó efusivamente. En ese pequeño ser se reflejaban los sacrificios y el compromiso de una madre dispuesta a enfrentar dificultades. «Mamá, estoy tan orgulloso de ti», dijo el niño con ojos brillantes. Esas palabras sellaron el sentido de su viaje, la razón detrás de cada paso dado hacia adelante. Sofía, al mirar a Diego, comprendió que había creado un legado que no solo abarcaba logros laborales. Había sido una lección de vida sobre la valentía, la perseverancia y el crecimiento personal. Y mientras se sentaban juntos, el futuro se presentó lleno de posibilidades. Un testimonio del poder del cambio individual que, sin duda, resonaría en las futuras generaciones. Así, Sofía se encontró no solo con éxito profesional, sino con la satisfacción de haber demostrado su valía y, lo más importante, de haberse transformado en la madre que siempre había deseado ser. Ahora, más que nunca, la verdadera victoria reside en cada paso, hacia un futuro donde el desafío se convierta en oportunidad. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.